¿Qué tal? Buenas noches, bienvenidos a Espiral. Hoy el University Club nos invitó a su biblioteca, donde ya hemos estado en otras ocasiones, recordarán, con Giovanni Sartori, para hablar de un tema que trata un libro justamente que tengo a mis espaldas, que hizo Justo Sierra, que coordinó y que hablaba justamente de la evolución social de México hacia principios del siglo XX. Pues hoy el tema vuelve a ser esa evolución civilizatoria que ha tenido el país y también por momentos lo inverso, el proceso descivilizatorio. Si hay un pensador de teoría política, de sociología, que ha entendido bien este proceso, ese es Norbert Elias. Se le conoce poco, no se siente usted mal si no lo recuerda, la verdad es que se habla muy poco de él y poco a poco ha ido ganando, en realidad, mayor prestigio, legitimidad y sus ideas se vuelven muy influyentes, sobre todo en sociedades que viven o bien procesos de civilización o procesos de descivilización, como hemos llamado al programa de esta noche. Hablaremos de Norbert Elias con quienes lo han estudiado mejor en México y con quienes tienen mucho que decirnos para entender por qué los controles sociales, algunos de ellos, están estallando junto con los controles individuales y desde luego también el control del Estado. Es el tema de esta noche, descivilización en México. Comenzamos. Abrimos nuestra conversación de hoy sobre Norbert Elias con tres investigadoras que han trabajado el tema y particularmente con una de ellas que nos ha obligado a leerlo en esta época. Antes de presentarla, quiero darle la bienvenida a Fátima Fernández y como es tradición aquí en Espiral, que ella misma nos cuente quién es y por qué está aquí con nosotros. Pues me llamo Fátima Fernández Crisley. Trabajo en la UNAM, en la Facultad de Ciencias Políticas, y este autor, sobre el cual vamos a hacer el programa, es el único que yo he encontrado que sus preocupaciones lo llevan a plantearse una teoría de la evolución humana. No problemas concretos, sino qué ha sido de la humanidad, de dónde salió y hacia dónde va. No es una cosa fácil de explicar y su lectura acaba siendo muy convincente. Es un observador de la vida cotidiana, de muchas generaciones y de ciertas constantes. Es una delicia, la verdad, lo que vamos hoy a tener por conversación y se la debemos a Gina Sarudowski. Gina ha rescatado en México, ha agitado las banderas para que volvamos a leer a Norbert Elias. Tengo que decir, no solo porque sus ideas son interesantes, Gina, sino porque tiene cosas fundamentales que decirle al México de hoy. Por eso hemos llamado descivilización. Si entendemos a Elías, podríamos entender qué nos está ocurriendo. Pero ya me adelanté a lo que tú tendrías que decir, si así claro, te parece. Bueno, Gina, bienvenida. No, gracias. Bueno, es un gran autor, Elías, y es un autor sumamente vigente, precisamente porque él habla del control en todos los niveles, del autocontrol de las personas que lleva al buen comportamiento. ¿Por qué te interesaste en él? ¿Por qué publicarlo? ¿Por qué en estos tiempos? Bueno, yo me interesé en él porque considero que permite entender desde las cuestiones más específicas de por qué la gente se autocontrola, por qué el sentimiento de vergüenza, hasta la forma de controlar del Estado por los ejércitos y la policía y cómo todas esas formas de control, como tú lo dijiste en el proceso de civilización, se están perdiendo y cuál es el futuro en general frente a estas circunstancias. Antes de hablar más de Norbert Elias, dos palabras sobre ti. ¿Eres investigadora de la UNAM? Soy investigadora de la UNAM, soy profesora de tiempo completo, investigadora de la UNAM y una apasionada del estudio de los clásicos y de la vigencia de cómo las teorías de los clásicos y los contemporáneos de las ciencias sociales nos pueden servir para el análisis de la sociedad contemporánea y concretamente el caso de México y América Latina. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Y está también con nosotros el investigador Héctor Vera. Me da muchísimo gusto. Héctor, y le toca ahora presentarse a usted. Bueno, yo soy Héctor Vera, investigador del Instituto de Investigaciones sobre Universidad y la Educación. Y bueno, creo
Creo que lo que me trae a mí aquí como lector, analista de la obra de Elías, pueden ser muchas cosas, pero una que me agrada mucho es la capacidad que tiene un pensador de expresar ideas complejas de un modo muy sencillo. No solamente es un gran sociólogo, sino además un prosista consumado. Entonces, y creo con que una cultura amplia. amplísima. Entonces, de todas las opciones que tendría el no sociólogo para adentrarse en la sociología, ese es uno de los mejores caminos. Es una prosa que te invita, que es sugestiva, que es entendible, y creo que eso es escaso y es una cualidad que yo aprecio mucho. Es una cualidad democrática, ¿no? A ver, el auditorio se va a estar preguntando quién es Norbert Elias. Y es que, en realidad, es un hombre prácticamente desconocido, excepto para los especialistas. Pregunto, ¿por qué un teórico tan importante no nos dice nada? A ver, yo digo Max Weber y me está entendiendo alguna buena parte del auditorio. Digo Norbert Elias, ¿qué dice ese señor? ¿Por qué sabemos tan poco? Ya olvídense de su teoría, de él. Yo creo que porque él mismo no quería ser muy visto. Él empieza su obra, bueno, primero como académico y saca 2 libros, El proceso de la civilización y La sociedad cortesana. Pero después viene algo que para él es muy fuerte. Sus padres mueren casi al mismo tiempo. Del padre se sabe poco, de la madre muere en Auschwitz. Entonces el tipo se pregunta... A ver, si la madre muere en Auschwitz, ¿él también va a dar a campo de concentración? No, él no va a dar, porque él se sale antes. Él dice, él trata de convencer a los papás, vámonos de aquí, y no lo logra. Y él se va a Inglaterra, está en Londres, cuando sucede todo esto, y finalmente sabe que la madre muere ahí, y el tipo se queda varado totalmente. No puede seguir escribiendo en ese momento, teniendo ya 2 libros. Se vuelve boxeador profesional, recto, gancho, swing, o sea, profesional. No es cierto. Y después de eso, dice, si Freud hizo algo y sus discípulos tienen algo que darme para que yo entienda lo que me está pasando, me voy a meter en eso, y se mete. Encuentra en Londres a uno que fue psicoanalista, que él conocía desde Alemania, que en Alemania se llamaba Fuchs, ya que se llama Folks, se cambia el nombre, y se psicoanaliza con él. Y después de 10 años de no escribir nada, empieza otra vez con la gran obra. Esto ya suena a película. A ver, sí, vamos yo despacio. yo tengo otra visión al respecto. Yo creo que, bueno, que lo que dice Fátima sí es importante, pero yo no creo que fue tanto una decisión personal. O sea, realmente él estuvo en un destino adverso. Como la Segunda Guerra judío alemán, y el genocidio. efectivamente él trata de convencer a sus padres, uno muere en los campos de exterminio, su madre muere en Auschwitz, su padre muere en Breslau, y su libro sale en 1939 en alemán. Un libro que se publica en 1939 en alemán, nadie lo va a leer, y además es un autor de una víctima del nazismo que vive en Inglaterra y que tiene que pasar mucho tiempo como profesor sin que conozcan su obra. Él fue profesor de Anthony Giddens, que es un sociólogo muy reconocido en Leicester, y de otros, y él se siente obligado, lo dice un poco en su autobiografía, a defender sus propias teorías y a ir a contracorriente. Entonces, efectivamente, lo que dice Fátima es importante, pero también las reacciones a sus teorías, lo poco que se conocía de ellos, libros que no son traducidos, sino hasta mucho después, aparte de toda la situación personal, son factores que pesan, pero yo creo que la no traducción de sus libros por las circunstancias de la guerra fue un factor fundamental. Héctor, ¿qué lo saca de la luz? Bueno, un premio, un reconocimiento en Alemania, el premio Adorno que le da la ciudad de Frankfurt en 1977. Perdón. De 39 a 77 vive en esta suerte. Sí, estamos hablando ya de un hombre, si no me recuerdo, de 84 años aproximadamente, cuando renace este viejito y sale a la luz como estrella de este gran pensador que estaba perdido en una universidad de provincia británica. Él había sido un hombre, digamos, muy testarudo en decir, yo creo que sí quería los micrófonos, simplemente no estaba dispuesto a acoplarse a lo que los micrófonos querían. Él quería atención, pero no estaba dispuesto. A ver, desarróllalo un poco. Él no estaba dispuesto a acoplarse a lo que los micrófonos querían. O sea, él no quería decir lo que la gente quería escuchar, él quería decir lo que él quería decir. Él no estaba dispuesto a, digamos, diluir sus ideas o acoplarlas a las modas intelectuales de su momento. Cuando la ocasión fue adecuada para que hubiera un público que pudiera recibir sus ideas,
Ahí fue cuando, digamos, las publicaciones, las entrevistas, los viajes internacionales, el reconocimiento llegó, pero él nunca estuvo dispuesto a renunciar a su modo de ver la sociología, que durante décadas, en la mediados del siglo XX, simplemente no era popular. ¿Quién y cuándo lo trajo a México? ¿Quién lo trajo? ¿Por qué llega a México? ¿Cuándo se traduce? ¿Quién es el Bueno, lector yo te voy a primero? decir que uno de los primeros que hace una traducción de sus textos en nexos es José María Pérez Gay. Pérez Gay trae... Él lo daba en sus clases y daba clases en la Facultad de Ciencias Políticas y traduce uno de sus textos en nexos. Se dedica a otros autores mucho más que Elías, o sea, lo trae como Pero lo trae docente. registrado. Lo trae registrado. Y había estudiado en Alemania. Y había estudiado en Alemania, pero en ese momento realmente las obras de Elías, fíjate que es algo... ¿Cuándo lo publica el Fondo de Cultura Es que por primera vez? Mira, el Fondo de Cultura Económica, no tengo la fecha exacta, lo publica hace como si no unos... me recuerdo, 82, 80 en y España, tantos. la oficina de Pero España. en España, esto es muy importante, porque Norbert Elias ha tenido una recepción específica en diferentes países. En Holanda es un sociólogo muy popular, de hecho muere ahí. Y en Europa, en ciertos países como en España, se le reconoció más que aquí. Entonces, a pesar de ser una publicación del Fondo, donde circuló fue en España. Claro. Y en América Latina. En Italia también, ¿eh? Yo estaba estudiando en Italia y de repente, no conozco a Norbert. ¿Cómo no lo conoces si es el premio Adorno? Y me fui a la librería y había todo y empecé. Ahí yo me enganché ahí en Italia. Y cuando regresé a México dije, ¿por qué yo nunca lo oí en la facultad, en la carrera de Sociología? Y Gina Zabludovsky era el referente. Hay otro vínculo interesante que es Octavio Paz. Octavio Paz cita a Norbert Elias en El logro filantrópico. Su gran ensayo sobre el Estado mexicano está citado Elías y lo publica en Vuelta. Un fragmento del libro La soledad de los moribundos salió en 2 números distintos de la revista Vuelta a principios de los 80. Creo que ese es un vínculo perdido, pero muy importante. Ahí está la biografía. Qué ganas de seguir hablando de la persona, porque la verdad es que sí suena una biografía interesante y luego nos cuentas mejor lo del boxeo. Ojalá el auditorio se pueda beneficiar, pero les voy a forzar. Por eso el libro del deporte. Los voy a forzar. En 140 caracteres. La idea principal que fue aportación de Elías. Si me dijeran una, la más importante, ¿cuál es? Yo creo que los vínculos entre el control de la violencia del Estado y el autocontrol. O sea, ¿cómo me controlo yo y cómo me controla el Estado? Sí, con una visión que da una dimensión histórica a las tesis de Weber y Freud, y donde el sentimiento de vergüenza por tus propias acciones, o sea, cómo las personas y la sociedad empieza a avergonzarte de cómo comer, de cómo comportarte, de todas las formas de ser civilizado, está relatado genialmente y, como dice Héctor, con una prosa muy accesible. Me estás enseñando algo muy importante. Yo tenía idea de que era una suerte como de, por lo menos en el mundo de las ideas, discípulo de Weber. Entonces, Weber no cerró algunas de sus ideas, otras las desarrolló de manera más acabada, pero la idea del monopolio de la fuerza legítima queda muy redondeado con Elías. Entonces, uno asumiría que es un heredero de Weber. Ahora me estás diciendo que no solo de Weber, sino del otro lado de Freud. A ver, ¿coinciden ustedes con esta...? A ver, sí, yo no diría que es heredero de Weber. Lo conoce a Weber, está en general de acuerdo con Weber, discrepa en algunos puntos, pero conoce personalmente al hermano de Weber y va a los círculos con el hermano de Weber. Pero él fue ayudante de cátedra de Mannheim. Y luego él tiene 3 carreras, médico primero, filósofo después y sociólogo después. Entonces él va armando su propio pool, ¿no?, de autores que lo lleven a responderse muchas preguntas que él tiene. Una de ellas es, ¿por qué la culta Alemania cayó en lo que cayó? ¿No? Esa es una pregunta fundamental. Es una pregunta que quiere entender. O sea, ¿cómo caen las garras de Hitler? Sí, pero no solo eso, o sea, va mucho más allá. Dice, hay un momento que dice, el fascismo es una palabra chica respecto a lo que pasó. En la transición de la evolución, porque él empieza a preguntarse mucho, ¿dónde empiezan los seres humanos a ser humanos? Entonces hace primero los primates, cómo empieza el lenguaje, cómo empieza la conciencia, y lo lleva hasta él quiere saber más de eso, por eso se plantean también cosas de la muerte. O sea, para mí la idea central es la evolución y la involución humana. La evolución humana, que luego le voy a pedir al camarógrafo que nos tome los libros de aquí arriba,
de Justo Sierra a principios de siglo, justamente hablando de la evolución social de México, pero no me desvío. Héctor, la idea en 140 caracteres, ¿qué aportó? Yo creo que hay una cosa crucial en el que es, para entender cualquier fenómeno social, hay que entenderlo de que lo que pasa en cualquier sociedad, en cualquier momento, es producto de cosas que están muy lejos de esa circunstancia, a través de unas cadenas de interdependencia entre seres humanos que no conocemos, que no hemos visto, pero que nos están presionando y jalando en muchas direcciones que desconocemos, pero que determinan lo que hacemos, y también muy atrás en el tiempo. Es decir, si queremos entender algo, tenemos que ir muy lejos de donde estamos físicamente y muy atrás en el tiempo. 8 generaciones, 7 generaciones. Sí, a ver, 100, 200, 1000 años pueden ser la dimensión necesaria. Voy a cerrar este bloque, pero déjeme dejar una discusión sembrada. Luego hablamos del Estado, que ya como nos gusta hablar de él, y de la fuerza legítima o no que tiene. Hablemos de la parte más íntima. Hace no muchas generaciones, la gente acudía al baño junta. Claro, él lo dice. Hace no muchas generaciones, la gente no conocía los cubiertos, ¿no? Claro. No se bañaba y entonces las enfermedades estaban. Hay algo que va ocurriendo despacito, que por motivos que ustedes me ayudaron a explicar, van mejorando la calidad de los seres humanos, cambiando esos hábitos. Ese es el proceso civilizatorio íntimo. Cuéntenme de Elías viendo esto, la ida al baño juntos a la ida al baño individual y con la puerta cerrada y no me toques y no me molestes. Esta es una cuestión fundamental porque precisamente en la sociedad cortesana, él relata lo que sabemos, o sea, aún al rey tenías que ir a acompañarlo al baño y había una agenda de quién lo acompañaba al baño. Para conversar con él, que no se aburriera. Pero Elías tiene es que no había cómics, ¿sí? Una tesis clara, que a mí me parece lo más interesante, que dice que los ejércitos modernos nacen al mismo tiempo que nace la cuchara, el tenedor y la pijama. Es decir, que la contención a nivel macro se da al mismo tiempo de que surgen estas cuestiones que implican que el ser humano empieza a sentirse avergonzado de su cuerpo. Porque la pijama no solo es para taparte, es porque ya sientes vergüenza de tu cuerpo. Relata cuando viene una princesa de Italia con un tenedor en la mano y llega a las cortes de Francia y piensan que traía un instrumento, dijeron, ¿qué nos vas a hacer con esa arma? ¿No? Y lo que es muy... el surgimiento del pañuelo tiene cosas muy importantes cuando la mamá empieza a decirse, o cuando él empieza a decirle la mamá al niño, ya no te suenes con las manos, o sea, usa el pañuelo. Y todas esas cuestiones surgen al mismo tiempo. A ver, déjame ver si entiendo. Se requiere una organización militar muy disciplinada, muy ordenada. Y la mejor disciplina grupal es la que asegura la disciplina individual. Claro. Si yo me contengo y el de juntos se contiene y el de juntos se contiene, entonces juntos somos mejor disciplinados. Contenernos para comer. Y para otras tener cosas. Reglas para comer, para sonarnos. Por ejemplo, para hacer el amor. O sea, no había eso del cuarto de los niños, es una cosa reciente, ¿no? Todos juntos ahí, entonces los niños veían el acto sexual. Es otra cosa donde aprendimos a contenernos, a ver en lo oscurito o acá, ponemos cortinas. Pero déjame conectar esto que decía Fátima. Hechos macro que influyen potentemente en la vida, en la microvida, pues. Él está todo el tiempo conectando estas dos. ¿Qué hecho macro cambió la vida sexual de las parejas? Déjame dejarte la pregunta, me voy a corte y regresamos en un momento. Bueno, estamos de vuelta. El University Club, una casa que alberga esta institución desde hace ya más de 80 años y que se fundó hace más de 130. Su biblioteca nos alberga hoy. Ya antes habíamos estado aquí con el maestro Giovanni Sartori, el maestro Jorge Islas, y hoy repetimos, creo que Norbert Elías se merecía este lugar. A ver, regreso con un resumen rápido. Hay 3 tipos de controles en el ser humano. El que uno mismo se impone y que la vergüenza frente al espejo, frente a la mirada propia, contiene. El control social, ¿no? La sociedad te ve mal si comes con la boca abierta.
sueltas 2 o 3 tajos, 2 o 3 majaderías en un lugar donde no debes. O cuando la sociedad te retiene el saludo porque te has vuelto un hombre muy corrupto, un ladrón. Y luego el último control, que le dedicamos mucho, pero quizás es el más flexible, el más difícil de coaccionar, que es el del Estado, ¿no? Discutiremos, si les parece, en ese orden. Nos quedamos en el bloque anterior hablando de la vergüenza y nos decía Fátima, bueno, antes los papás tenían vida sexual frente a sus hijos que además crecían en número, lo cual, por cierto, seguramente alentaba el incesto. Claro, él habla de eso. Y te preguntaba, no, a ver, ¿por qué? ¿Por qué de pronto, a ver, los hijos a una recámara distinta y luego las niñas de un lado, los niños del otro? ¿Qué está pasando en el mundo, de acuerdo con Roberto Elías, para que eso ocurra, Fátima? Están pasando muchas cosas en distintos ámbitos de la vida privada. Por ejemplo, lo de la muerte, así como de hacer el amor en público, la gente se moría en brazos de la gente de su familia, ¿no? Él dice, hoy morimos de manera más aséptica, pero menos humana, ¿no? Con esto crecen los servicios de salud, los hospitales, ¿no? Entonces se habla menos de la muerte de lo que se hablaba antes. Claro, pero el contagio de un enfermo de peste abrazado. Más control ahora, ¿no? Pero dice, la muerte era como más humana. Ahora los niños no pueden ver a un moribundo o la gente pues les da una explicación y demás, ¿no? Ha habido una serie de instituciones que van creciendo, van atendiendo a más público y entonces se vuelve menos visible aquello que ahora a nosotros nos parece muy íntimo, pero que entonces era social al interior de una familia o de una comunidad. Tráigame con más ejemplos. Vaya, es que aquí es toda una transformación del cuerpo, cómo es presentado el cuerpo hacia los demás y cómo uno concibe o se siente dentro de sus propios zapatos o dentro de su propia piel. Entonces el cuerpo se convierte de ser una cosa, digamos, no neutra, pero que podía manifestar sus imperfecciones, sus olores, su desgaste, sus restos que van quedando por el mundo en el jabón, en la sopa o lo que sea, sin que hubiera mucho problema, hasta que eso se convierte en una cosa de no quiero ver tu cabello en mi jabón, porque eso me puede hacer vomitar. Usa tu propia pasta de dientes, bueno, tu propio cepillo de dientes, etcétera. Es decir, el cuerpo se forma una barrera invisible pero efectiva entre mi cuerpo y el de los demás. Déjenme ubicar eso en el tiempo y con la pintura, para entendernos bien. Si me hablas de Rembrandt, ¿no? Podemos ver imágenes de Rembrandt. Entiendo muy bien que está pasando ahí una suerte de individualización, ¿no? Incluso la luz ilumina una persona. Me voy a ver cuadros de Jerónimo Bosch y lo que voy a ver son, en fin, entes que parecen humanos pero en cantidades enormes. Sí hay una secuencia que la pintura nos podría decir cuándo empezó a ocurrir esto y te preguntaría si Elías fecha o le pone fecha a esa individualización a la que Héctor estaba haciendo referencia. Ay, qué bueno que señalas eso de individualización. Fíjate que precisamente este autor Simmel tiene un texto sobre Rembrandt. Tengo aquí con ustedes otro texto del que hablaremos después de George Simmel, que es el que está haciendo referencia allí. Que habla sobre la individualización y pone el ejemplo de Rembrandt como retratos que ya muestran del proceso del individuo. Pero yo quiero retomar... Entonces estaríamos hablando en las fechas de Rembrandt, Spinoza, siglo XVIII, finales del XVII, cuando esto empieza a ocurrir. Lo que pasa es que, bueno, Elías en el proceso de civilización se remonta hasta el siglo XIII, porque todo lo ve como un proceso a largo plazo. Lo que me parece muy importante de lo que Fátima y Héctor decían es que nos permite tener una mirada antropológica frente a nuestras propias prácticas, porque muchas veces nosotros no nos preguntamos cómo comemos. La antropología se pregunta cómo comen los otros a veces, pero cómo comemos nosotros, cuáles son nuestros duelos, cómo nos comportamos. ¿Cómo se comporta la clase política de México, por ejemplo? Yo creo que se hace mucha investigación de las instituciones y no se hace investigación de a quién se saludan en los restaurantes donde se juntan las gentes para comer. Pero déjame decirlo, esas son instituciones informales. Sí. Hay mucho estudio del Congreso y la presidencia, pero estas instituciones informales se observan poco. Déjame poner un ejemplo más para que pasemos al segundo nivel de control, el social. Es muy interesante cómo se explica por qué la norma francesa
de comer con las dos manos, que es la que seguimos en México, y la norma inglesa donde se come con una mano abajo y luego las manos regresan. Cuentan que el origen es que los ingleses querían tener las manos cerca de la espada. Y los franceses solían jugar con las piernas de sus parejas de junto mientras comían. Entonces era la obligación de poner las manos encima. Yo no sé si es un chiste o no, pero llama la atención sobre todo la versión inglesa. Pero esta comparación de lo inglés y lo francés lo hace, por ejemplo, en deporte y ocio en el proceso de la civilización, ¿no? Cuando dice, y eso es padrísimo para la gente, para la gente que le interesa el fútbol, ese libro es obligatorio. A ver, otra vez. Porque dice, ¿Cómo se llama? Se llama Deporte y ocio en el proceso de la civilización. Y tiene un capítulo, hay un alumno de él, le dice, vamos a hacer un libro sobre el deporte, y él dice, pero pues no, pero si tú fuiste boxeador, entonces bueno, ayúdame, y entonces lo hacen entre los dos. Pero tiene un capítulo donde dice, ¿cuáles son las reglas del fútbol que tenemos ahorita? Hay que saber que estaban en boga, en un momento dado, en Francia las suyas y los ingleses, pero ganan las inglesas. ¿Por qué? Y tiene que ver y hace una referencia al sistema político que está funcionando ¿Y cómo en cada está ligado? Y gana el inglés, que es más democrático que el francés en ese momento, ¿no? A ver, adelante, Otra y le cosa cerramos interesante es que en este libro señala que los partidos de fútbol nacen al mismo el partido de fútbol nace al mismo tiempo que la lucha entre los partidos en los congresos. Al mismo tiempo, como equipo de hombres. Hay que aprender a perder, la democracia te obliga a aprender a aprender, bueno, a perder. Tiene que tener espacios para liberar todas las tensiones y las emociones. Si yo tengo que estar en la mesa, a lo mejor quisiera gritar, eructar, sacarme los mocos, hacer un montón de cosas que no puedo hacer y que tengo que reprimirme porque estoy en compañía de otros y entre el juicio y los demás, pero puedo ir a la tribuna deportiva a gritar. Y a gritar todo lo que sea, o puedo jugar y puedo agredir y puedo, la emoción necesita ciertos momentos de escape y el deporte en sociedades como la nuestra se convierte en ese tipo de espacios. Controla conductas y emociones. A ver, voy al siguiente tramo. No pases todavía al social, nada más hay una cosita más. Se nos va el programa, Fátima. Un chiquitito del individual. Es que tiene dos ángulos. No solo es el control por la vergüenza de mi cuerpo, sino que hay momentos en que él dice, hay que tener autocontrol, autocoacción de ciertas cosas para no generar violencia, que es otro de sus grandes temas también, la violencia. Voy al segundo ámbito y es cómo la sociedad nos inhibe o nos promueve ciertas actitudes. Por ejemplo, lo grave de la corrupción es que te cachen, ¿no? Eso es lo malo, robar y que te cachen. Por lo tanto, si no te cachan, pues robar no está tan mal, ¿no? Bueno, roba, pero salpica, ¿no? O, bueno, político pobre, pobre político. Carlos Jan González. A ver, ahí hay una sociedad que está premiando robar y corromperse. Hay otras sociedades que dicen, yo no le entrego el saludo a un individuo que han robado del erario público. Sí, hay sociedades que premian y otras que castigan socialmente. No llego al Estado. ¿Me ayudan a desarrollar este control social? ¿Cómo opera? Y otra vez, como lo hicieron de manera sabrosa, con ejemplos puntuales. ¿Con cuál arrancamos? A ver, Héctor. Bueno, parte de todo esto es que tú estás permanentemente siendo juzgado y que tú necesitas, y esto de la emoción no solamente son las emociones hacia el cuerpo, sino también algo que es muy importante para él, es que es la violencia, el impulso hacia la violencia. Entonces, ahorita cuando preguntabas en el primer bloque cuál es la conexión entre lo macro y este nivel, tenía que ver con pasar de una sociedad donde para conseguir lo que quiero lo mejor que puedo hacer es ser violento y derrotar a mi contrincante de un modo violento, a pasar a una sociedad donde hay alguien que no puede ser derrotado porque es el más violento de todos y no cabe la menor de las dudas. Entonces, si quiero conseguir algo, lo que tengo que hacer es ganarme su favor. Entonces pasamos de la lucha entre nobles a la lucha de las cortes por conseguir la atención y los favores de los reyes. Es por eso que todos estos modales nacen en las cortes francesas, donde este proceso se logra muy bien. Es decir, ya no es tanto que yo me controlo por razones de interés personal, sino que quiero agradar. Y entonces comer con la boca cerrada, no soltar majaderías, verme limpio, eso agrada al que está en un estado o en un estatuto superior. Ese sería un mecanismo donde la sociedad va, conectando lo público con lo privado. Que si pensamos en el siglo XX mexicano, podríamos ver todos los pequeños gestos que había entre el presidente y los gobernadores, por ejemplo, ¿no? Y ningún gobernador intentaba, durante los buenos años del perismo, derrotar al presidente con un golpe de Estado. Lo que intentaban era manipular y tejer para agradarle al presidente y ganarse sus favores. Para haciendo
analogía ¿Eso quiere muy decir lejana. que las prácticas sociales de control funcionan como las escaleras, de arriba para abajo? Es decir, que la élite y sus modos acaban normando el comportamiento del resto. Bueno, yo creo que Elías, digo, no puedes generalizar, es una de las cuestiones fundamentales de Elías, pero precisamente por eso estudió, se puede decir que en parte sí, porque por eso estudió la sociedad cortesana. Él considera que tiene un libro clásico que se llama La sociedad cortesana, donde estudia los hábitos de la sociedad francesa y considera que las formas de comer y las formas de comportarse ahí se generan. Ahora, a mí me gustaría vincular esto con la corrupción. Elías no se dedica mucho a la corrupción, pero yo creo que también, desde luego, la cultura es muy importante, pero el Estado de Derecho es fundamental. Es decir, el hecho... Pero ese es el tercer cajón. A ver, déjeme sembrar una idea porque me tengo que ir a corte. Carlos Jan González es un referente, no nada más para la gente del Estado de México, de cómo hay que hacer política y cómo hay que enriquecerse al mismo tiempo. Esa es una serie de normas de éxito cultural que se derraman hacia abajo. Juan Gabriel, cuando empezó a cantar, en los años 70, la gente lo quería oír, pero las élites y el resto del pueblo, pero sobre todo no lo querían ver, porque parecía, como decía él, lo que se es no se pregunta, ¿no? Esa discusión me lleva a suponer que también hay normas, cuando veo a Juan Gabriel y llega hasta Bellas Artes y las élites un día finalmente sacan el pañuelo y se ponen a bailar con él, que hay normas que vienen de abajo y que llegan del Noa Noa hasta Bellas Artes. Necesito que me ayuden a entender cómo esa dinámica. Me voy a corte y regresamos para que me expliques esto. Quédese con nosotros, seguimos en Espiral aquí en el University Club. Estamos de vuelta en Espiral, hablando todavía de cómo se construye la civilización. Al ratito tendremos que hablar de cómo se desconstruye, cómo se destruye. Pero les dejaba una pregunta antes de irme a corte. Está claro que en la sociedad cortesana, Elías nos pone como idea fundamental que varios de los códigos de comportamiento, las instituciones informales, en fin, se construyen en núcleos muy pequeños de poder y luego se van sancionando y convocan al resto de la población. Entonces la gente quiere comer como come el rey, y quiere comer lo que come el rey, y quiere ir al baño como va el rey. No insisto. Pero les decía, y esta es mi sensación, que Elías no habla del otro proceso. Y justamente hablaba de la cultura gay en México y cómo Juan Gabriel le aportó muchísimo a la aceptación, a la tolerancia de la sociedad a un personaje que cuando bailaba en el escenario, pues lo hacía muy distinto que Pedro Infante o que Jorge Negrete. Entonces, Fátima, te pregunto, estos dos niveles y Elías, que tengo la impresión que el segundo no lo revisa. A ver, yo tengo la impresión de que sí entra el segundo también. Primero él dice, muchos procesos en la sociedad no son planeados. Entramos y de repente nos detenemos y vemos que ya se generó algo que nadie planeó. Bueno, a veces se derrama esto que tú dices, ciertas maneras que van bajando y entonces todo el mundo quiere ser como el de arriba. Pero también ciertas cosas populares que van subiendo, ¿no? Ahorita que dices, por ejemplo, bueno, lo de la corrupción es interesante. ¿Cómo a la hora de que... ¿Baja o sube? Esa sube y baja, pero yo creo que más bien baja, ¿no? Es decir, vemos cómo quienes van ganando en distintos momentos en la historia de México en el siglo XX, se va viendo bien, ¿no? Ser un político que tiene dinero. Ahora, pasando al terreno de la cultura popular, por ejemplo, hay cosas que los medios también, los medios de difusión, la televisión concretamente, ha hecho también que se muevan de determinadas maneras. A mí me ha sorprendido mucho ver cómo algo muy popular, como era Chespirito, por ejemplo, que en el momento que llega a la cima, hay un sector de la población mexicana más o menos informada, ilustrada, que no le gusta y no lo ve porque viene de Televisa, ¿no? Pero hay un sector popular que lo mira. Se muere él y uno viaja de repente y le dicen, pero allá en otros países, Argentina, Colombia, Perú, es arriba y es abajo y es en medio. ¿Qué pasó aquí socialmente donde un grupo acepta y otro no? Y yo, por ejemplo, digo, bueno, a mí me parecía que no había que verlo. Y de repente empiezo a darme cuenta que es un fenómeno social importante y empiezo a darme cuenta que hay cosas que mi grupo social, ¿no?, de arriba abajo, dice no, pero que uno empieza a darse cuenta que permeó desde abajo. A ver, entro al tema descivilizatorio.
O sea, hay una serie de costumbres que se construyen arriba o se construyen abajo. Cada una la tenemos que ir encontrando. Pero claramente civilizan, en el sentido de que provocan paz, coexistencia pacífica, ¿no? Eliminan violencia, incluso yo diría hasta permiten goce, ¿no? Y un goce duradero. Pero hay otras que son exactamente la inversa. De pronto se vuelve aceptable golpear, matar, dar un cerrón con el coche o con una AK-47, en fin. El proceso descivilizatorio, hablando todavía de este segundo nivel, no quiero tocar el Estado todavía, ¿no? De los controles sociales y los controles personales que se extravían y que llegan a sociedades a perderse, a descivilizarse, como se llama el programa. Gina, tú has teorizado sobre eso y te pediría ahí sí que te extendieras todo lo que necesites. Bueno, mira, Elías realmente toma esta cuestión del proceso descivilizatorio más en su libro sobre los alemanes. De hecho, era muy paradójico que en 1939 sacara un libro sobre el proceso de civilización, sobre el control de la violencia, sobre el control de las emociones, y que lo sacara justo en el año del estallido de la Segunda Guerra Mundial y que él fuera una de sus víctimas. Entonces dice, el proceso civilizatorio y descivilizatorio se puede dar juntos y no necesariamente es un proceso unívoco, sino que se puede dar la pérdida de los controles de la violencia legítima, ¿no? La pérdida de la centralización de ese control y la pérdida de otros controles, como tú señalas, que ahora se vale todo y ahora se puede todo tipo de violencia y se pueden todo tipo de expresiones. Héctor, voy a abusar de ti. ¿Qué elementos de proceso descivilizatorio observas en México hoy? Aquí se pueden hacer algunos paralelos interesantes. Un poco cuando Elías narra 1932, un año antes del ascenso del Partido Nacional Socialista en Alemania. Y dice, una de las cosas que me impactaba mucho ver era, cada partido tenía su pequeño ejército o su pequeño grupo armado y violento. Entonces, cuando había unas discusiones públicas, llegaban estos grupos armados a reventar las reuniones y luego iba y de vuelta. Y que había muchos grupos que no se daban cuenta de eso, que no estaban preparados para eso. Tiene una anécdota donde dice, fui a un sindicato a hablar con ellos sobre la situación presente y les dije, y si viene gente armada contra ustedes, ¿cómo van a proteger este edificio? Y que no hubo ninguna respuesta. Dice, mucha gente no se esperaba lo que estaba sucediendo, y creo que eso pasó en México. Es decir, en 2005 nadie se esperaba. El Chapo, eran unas cosas raras que no estaban accesibles hasta que nos llegaron. No para nosotros, o no va a pasar en Guadalajara, o no va a pasar en Monterrey. O los de la Ciudad de México decimos no va a pasar en la Ciudad de México, pero pasó en otras ciudades, podría pasar también aquí. Pero entonces es lo que dice ahí, la idea del monopolio de la violencia, es decir, que como decimos, que haya un actor que no puedas retar violentamente porque sin duda vas a perder. Esté por encima de los violentos y que esté sancionado. Porque es más violento que los demás. Ilegítimo. Todos aceptamos que es más violento. Bueno, típicamente el que es más violento luego convierte su violencia en legítima. Eso es Norbert Elias. Pero entonces, Fátima. A ver, otro caso de proceso descivilizatorio. México rápidamente en el siglo XIX, llegando al momento de la Constitución de 1857. Los debates, vamos a debatir sobre la nación, ¿no? Con esas dos grandes líneas de liberales, conservadores, monárquicos, republicanos, etcétera. Había un real respeto por la palabra del otro. En un libro que él llama Compromiso y Distanciamiento, es muy interesante porque dice, cuando yo estoy involucrado en algo, soy un liberal del siglo XIX, me cuesta trabajo distanciarme de lo mío y de lo del otro para ser frío y poder actuar con más, más justicia, ¿no? Eso se va perdiendo. Si uno ve la línea del siglo XIX y luego ve la del XX, en el XX, ¿qué nos pasó? ¿Por qué ahorita ya no hay ese respeto, esa búsqueda por lo que el otro dice? Esa es una forma de descivilización que creo que en el XIX, cuando estábamos planteando qué hacer con este país recién independizado, ahí había esa forma de civilidad. Perece la imagen del individuo de Rembrandt y regresamos al Bosco, ¿no? Una multitud. Sí. Gina, algo más. Ojalá regresáramos al Bosco, estaba más divertido. Los cuadros de Bosco. No sé, vivir en el infierno no era tan agradable, supongo, no sé. Sí. Muy bien, a ver, entramos al tema nodal. Ya creo que ha quedado claro, hay que decir que los textos de Elías, sobre todo el proceso civilizatorio, es un texto grande, pero aquí están los elementos fundamentales. Nos falta quizá el más importante, y es cómo se construye ese monopolio. Ya lo decía Héctor muy rápido, pero quisiera que nos extendiéramos. O sea, sí hay un día que hay un grupo, los Medici,
que se apropian del poder de Florencia y el Estado son ellos. Y a partir de ese momento hay un grupo por encima de los demás que va a generar paz, ¿no? El poder hegemónico. Esta es la discusión de Díaz, lo pone así, incluso va a justificar que así se construya. ¿Cómo sienten esa discusión hoy en México? ¿Hay un grupo que se haya apoderado del Estado o en realidad lo que es una disputa más entre muchos grupos dispersos? Elías tiene la tesis del control de la violencia vinculada al fin de la feudalización. Es decir, antes los señores feudales tenían que contratar a sus defensores de su feudo, ¿no? Conforme se da el monopolio. A sus guardias. A sus guardias. Entonces, lo que está pasando ahorita parece ser un proceso de feudalización en términos de... El cártel del Golfo en su día contrata a los Zetas, el cártel de Juárez contrata a la Línea, el Chapo y contrata a los suyos. Sí, en realidad parecían grupos feudales. Y además, no solo eso, o sea, se habla de... En el momento en que estamos ante tanta violencia, pues cada uno tiene que hacerse cargo de su propia seguridad. Entonces, ese cierre de calles en la Ciudad de México, cuando los vecinos se unen y cierran su calle para protegerse, pues también... Las rejas estas Las inmensas. rejas, pues es un proceso de un poco de feudalización que cada quien nos tenemos que hacer el pedazo de responsables. banqueta del viene. Sí. Y no hay un Estado que lo pueda quitar. Al revés, y este es el tema que quería que fuéramos, el Estado al servicio de estas bandas. Bandas de viene, o bandas criminales, o bandas de políticos, o bandas de... En fin. O grupos de interés particular que pueden infiltrar a las fuerzas violentas del Estado y utilizarlas a su favor. Es decir, pueden infiltrar policías locales y sabemos de casos de corrupción incluso a niveles del ejército. ¿Quieres que te hable de Iguala y de Luis Vaya, Abarca? es que en eso estamos precisamente, es decir, entonces, ahorita estamos en un momento donde, ¿dónde está el Estado exactamente defendiendo sus intereses y dónde son los instrumentos del Estado defendiendo otros intereses? Es una frontera gris, es un momento borroso. Entonces, ya nada más no saber dónde está el Estado es un momento donde ese monopolio está en duda. Cuando un grupo violento puede retarte, es decir, cuando matan a militares o matan a policías, y casi diciendo, ven por mí si es que puedes, y el Estado no puede hacerlo ni con el ejército, es ahí cuando puedes empezar a decir, ok, el problema del monopolio de la violencia está presente. Eso estamos hablando del crimen. Los partidos que no A obedecen eso a la iba. autoridad electoral. A ver, el Partido Verde que le dice al INE, no me interesa tus sanciones. Voy a seguir pasando mis spots fuera de temporada, ¿no? Y no hay quien me pare, porque además estoy aliado con el hermano más grande, que también era verde. El proceso que se ha ido dando de descomposición de los partidos políticos en México es una fase grande que estamos viviendo de proceso descivilizatorio, ¿no? Este caso del Verde, pero en general todos, porque antes los partidos tenían su declaración de principios, ¿no? Tenían muy claramente hacia dónde iban, eso ya no importa. Entraron los medios en juego también y se perdió aquello otro por lo que se movían, ¿no? Entonces, y ahí estamos llegando a cosas muy graves. ¿Cómo se elige a los que van a ser candidatos de cada partido y cómo es posible que lleguen ciertas gentes a ganar elecciones? Avina, esto me ha pasado mucho en mi trabajo como analista político. Siguiendo un poco algún criterio ético o estatutario, reglamentario, otro politólogo se me queda viendo, levanta la ceja y me dice, pero si es la política, ¿de qué me estás hablando? Y siempre he tenido ganas, te voy a hacer a ti la pregunta, de interrogar a esa persona y decirle, ¿qué quiere decir con eso de así es la política? ¿En qué época? ¿Cuándo? ¿Con quién? ¿Dónde? El proceso civilizatorio construye la respuesta a esa pregunta. Así es la política. Así es la política en México. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, yo creo que es una posición muy cínica, ¿no? O sea, ¿cómo que así es la política en México? Como si no fuera una cuestión cultural o de vigencia de Estado de Derecho, ¿no? Como la misma actuación, lo que se dice, bueno, cuando se dice la corrupción es cultural, pues sí, la corrupción tiene rasgos culturales, pero muchas veces se usa este término como decir... ¡Ni modo! ¡Ni modo! Y realmente yo creo que sí es un problema de falta de legalidad, de impunidad y de Estado de Derecho fundamental. Ahora, así es, implica así ha sido y así será. Pero Héctor, decía hace un momento, no, a ver, si uno ve los procesos más largos, va cambiando el significante.
y el significado de las cosas. Es decir, así era en mayor o menor medida antes y ahora estamos en una cierta dirección en que eso puede aumentar o puede bajar. Entonces no estamos condenados a nada. Es decir, toda esta cosa de... Elías odiaba una cosa que era hacer parecer como natural y eterno lo que era histórico y contingente. Entonces constantemente lo queremos hacer, bueno, los mexicanos somos corruptos o no trabajamos, entonces siempre va a ser así. No, este es un momento producto de un equilibrio específico entre ciertas fuerzas, distintos intereses, pero eso se puede mover hacia más o hacia menos. Es decir, podemos tener más violencia en México y podemos tener un peor monopolio de la violencia, o podemos restablecer ese monopolio, no decir, no hay ninguna condición, digamos, fuera de la historia. Ya que pusieron ustedes el ejemplo, traigamos a mi amigo León Krause y su conversación con el presidente en aquella entrevista. Decía, oiga, pero a ver, los mexicanos atraviesan el río Bravo, no lo dijo así, pero lo voy a bromear, como si el agua del río Bravo, que no es resucia, por cierto, ¿no?, volviera al individuo trabajador y honesto. O sea, a ver, ¿cómo puede ser que nada más te atravesas un río y te vuelves otra cosa? ¿Me ayudas a entender? Ahí tiene que ver mucho el control social también y el control del Estado, las dos cosas. Y hay reacción, ante esos dos controles viene el autocontrol o la autocoacción, y yo no voy a hacer eso que allá sí hago, ¿no? Hay un juego. Ese es importante. El control del Estado, el control social, ¿te determinan el control individual? O si estas dos circunstancias cambian, el control individual crece. ¿Me ayudan ahí a entender dónde está la dirección de las variables, si es que hay alguna? Bueno, yo creo que aquí hay una cuestión muy vinculada a la impunidad. O sea, por eso es tan inmediato. O sea, tú sabes que si vas a violar las reglas en Estados Unidos, entonces no va a haber impunidad. Entonces te va a detener la migra, vas para y es una gran parte del país. Yo creo que es muy grave cuando los políticos dicen que es cultural. Depende quién lo dice. Si tú dices es cultural y haces un análisis para mostrar por qué es cultural y estás en un ámbito académico y muestras si es, pero cuando los políticos que está en sus manos ejercer el Estado de Derecho dicen que es cultural, me parece que lleva a la falta de responsabilidad. ¿Promueve la falta de responsabilidad? De su parte. ¿Promueve la corrupción? Sí, al decir es cultural, quiere decir a mí no me toca. Un poco, ¿no? Porque yo vengo de años de corrupción y ¿qué puedo hacer yo? A ver, pero tendría razón con lo que han dicho aquí. Es un problema de casa. Pues es que no los educaron bien. ¿Qué voy a hacer yo? A ver, enseñen a los niños a leer 10 minutos los papás porque en la escuela no se debe o no se puede. A ver, ayúdenme a entender esas frases. ¿Se acuerdan cuando el tema de la lectura era un problema que no era de la escuela, sino de la casa? Sí. Bueno, aquí viene toda esta cosa de que nuestros problemas son problemas que vienen de muy lejos, de gente que no conocemos ni sospechamos que están presentes. Entonces, si pensamos en el problema del crimen organizado, el crimen organizado no es un problema no solamente de México, ni solamente del Estado mexicano, sucede por cosas, es decir, la gente que fuma marihuana en Europa o en California tiene que ver también con eso. Los flujos internacionales de droga de América Latina, del Caribe, de Colombia, tiene que ver con eso. Entonces, son cosas que escapan a nuestro control. Quisiéramos pensar que está en nuestras manos, que es una cuestión de voluntad. Te reduce angustia, ¿no? Quisiéramos pensar eso, pero Elías odiaba las fantasías que te tranquilizaban del alma. Elías era un realista que decía, no importa cuán desolador sea las cosas, tenemos que ser realistas y afrontarlo cara a cara. Porque entonces, probablemente los alemanes no se alcanzaron a dar cuenta con suficiente crudeza de su diagnóstico. Exactamente. Se acabó el programa, tienen un minuto de conclusiones cada uno. Fátima, empezamos contigo. Vinculado con todo esto, a mí me gusta mucho, más allá de la parte macro, cómo trabaja la micro, porque es un hombre que la trabaja en sí mismo. Él sale de la tristeza profunda en que estuvo sumido durante 10 años en los años 40 para hacer una obra fuerte, porque trabajó consigo mismo. Él se mete con cuestiones de cómo se va formando la personalidad, o sea, cosas muy interesantes en la época en que se está psicoanalizando, ¿no? Ahí hay, de hecho, hay una vertiente psicológica interesante en la obra. ¿Qué estoy haciendo yo en mi ámbito personal y cómo me controla o cómo dejo que me controle lo social y el Estado? Hay un trabajo personal de crecimiento y de evolución que si lo logro con mi grupo y con mi gente, puede ser que sea social. Pero con lo que dice Héctor, no está fantaseando nunca, no son buenos deseos. Él tiene mirada de largo plazo y dice, en la historia se dieron casos, en la nuestra por supuesto, donde el proceso civilizatorio se veía venir como con más fuerza y momentos en que se detiene y hay involución. Gina.
Yo quiero aprovechar para mencionar un libro que no ha sido mencionado aquí y que a lo mejor se vincula con tu intervención de Juan Gabriel y la recepción de la música, que es Mozart, Sociología de un genio. Y entonces en este libro que ¿También se de Elías? De Elías, Sí. que Mozart. se llama Sociología de un genio. En este libro él te explica el cambio en el comportamiento artístico y cómo con 15 años de diferencia Mozart tiene que acoplarse a la vida de las cortes y Beethoven ya puede ser el genio loco, medio loco que sale en las fotografías y que puede tocar en los teatros. Entonces, esto se ha aplicado al análisis también de la música popular, de los fenómenos que mencionas y cómo hay una configuración que te determina que los artistas, la música y en un determinado momento pueda salir de ciertas convenciones. ¿Me mandaste a comprar todos estos libros? ¿En qué editorial están? ¿Están en México todos? La mitad está en Península y la mitad... Este está en Península, no es sociología. El Fondo de Cultura Económica tiene el proceso de civilización, la sociedad cortesana, deporte y ocio en el proceso de civilización y sobre el tiempo. Y ahora va a publicar un libro del que tampoco hablamos, que son los establecidos y los outsiders. Y el de Mozart está en Península. Muy bien, Héctor, te toca cerrar. Me quedaré con dos ideas. Una es pensar en términos de procesos, pensar en términos históricos. Otra es pensar con tanto realismo o distanciamiento como sea posible. Me robo una metáfora del director de teatro Luis de Tavira que decía, la pregunta no es si el vaso está medio lleno o medio vacío. Si es una pregunta errada. Si la pregunta correcta es, ¿el vaso se está llenando o se está vaciando? Tenemos que ver no el momento del vaso en el presente, sino cuál es la dimensión histórica del proceso en el que está realizando. La otra es, afrontemos las cosas con tanto realismo como podemos. Se mencionó mucho el asunto de la muerte. Elías decía, es asombroso que en las sociedades contemporáneas mucha gente, frente a la pregunta de la muerte, diga, prefiero pensar que nunca me voy a morir y actuar como si nunca vaya a morir. Me regaló Fátima Fernández, La soledad de los moribundos, como lectura. Cierro el programa. Muy agradecido con ustedes tres, muy agradecido con el auditorio. Son discusiones que valen la pena. Con todo, ofrecen más luz que otras discusiones. Nos vemos el próximo miércoles, aquí en su canal 11. Gracias por habernos permitido entrar a su hogar esta noche.